Bienvenidos a la presentación de Victor Translator. Victor es el programa de traducción automática de inglés a español que MTC Soft, una empresa de software con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado para Berka Translator, la empresa promotora del proyecto. ¿Cómo funciona Victor Translator? ¿Cómo lo hemos hecho? Victor es un programa muy sofisticado, es un proyecto de 10 años. No es un programa teórico, es un programa basado en la experiencia de un traductor profesional que lleva más de 22 años trabajando con otros traductores automáticos. Está basado en un análisis lingüístico conceptual. No es, por tanto, un programa diseñado por ingenieros con procesamiento de lenguaje utilizando estadísticas, ni inteligencia artificial, ni es un proyecto de programadores. Es el diseño de un filólogo, eso sí, construido por una empresa de software en los últimos 4 años. ¿Cómo funciona Victor? Victor tiene 4 módulos o fases principales. Las 3 primeras trabajan sobre el texto en inglés, analizando y etiquetando cada una de las palabras que lo forman. Solo cuando sabemos qué función gramatical realiza cada palabra en la frase y las relaciones sintácticas con el resto de las palabras, pasamos a la fase final, la traducción al español. Esto evita errores de bulto que se producen al confundir un sustantivo con un adjetivo, por ejemplo. Tan exhaustivo y preciso es este etiquetado que ha dado lugar a un producto derivado, Parsalizer, una herramienta muy útil para el desarrollo de la web semántica, reconocido como tal en la World Wide Web Conference que se celebró en Madrid el pasado año 2009. Así pues, partiendo de un texto original, en inglés, Victor lo somete a más de 180 procesos, que aplican más de 150 reglas lingüísticas. El texto se analiza en cada proceso y se identifican las palabras, símbolos, direcciones de internet. Las palabras más complicadas, como how o could, tienen sus propias subrutinas y, por supuesto, se desambiguan las funciones gramaticales, uno de los procesos más difíciles e importantes del análisis. Al final tenemos un texto etiquetado, el parsalizer, y finalmente traducido. Veámoslo con más detalle con un ejemplo muy sencillo. En la fase 1 se identifican los símbolos y palabras que forman la frase usando nuestro diccionario y se asignan las posibles funciones gramaticales. En la fase 2, que de largo es la más importante, se realiza un análisis gramatical exhaustivo y se desambiguan las funciones gramaticales. Sin duda es el proceso más complicado en los textos escritos en inglés y es el proceso más importante del análisis. Al final de esta fase, cada palabra tendrá una única función gramatical, un solo color en esta representación. En la fase tercera, el análisis sintáctico, se identifican los sintagmas, es decir, las agrupaciones de palabras y las relaciones que hay entre ellas. No es tan importante como el análisis gramatical, pero es fundamental para conseguir un resultado realmente bueno en la traducción final. Por último, en la fase 4 se asignan las equivalencias en español de cada una de las palabras, para lo cual es muy importante el contexto y cómo las palabras se condicionan unas a otras en la asignación de una acepción concreta. Veamos rápidamente cómo funciona en un ejemplo un poco más complicado. Partiendo de un texto en inglés, tras la primera fase se analizan y se identifican todas las palabras y símbolos que forman el texto. El análisis gramatical deja el texto con un único color, es decir, función gramatical para cada palabra. Por cierto que viendo esta imagen es cuando decidimos que sería muy interesante para el desarrollo de la web semántica el parsalizer. Finalmente la fase 3 nos muestra las funciones sintácticas y tras la fase 4 tenemos el texto traducido al español. Este es un ejemplo real y sale así de bien la traducción. Hay varios aspectos claves en el proyecto que han sido fundamentales para conseguir unos resultados realmente buenos. Quizá el más importante es el diccionario. Durante 4 meses, 24 estudiantes y 7 profesores de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada introdujeron una a una más de 150.000 entradas en nuestro diccionario, hecho a medida para el proyecto. Pero lo importante no es tanto el número de palabras, sino el detalle de cada una de ellas. Por cada palabra hay más de 100 atributos por cada una de sus funciones gramaticales. Esta información es clave para poder tomar decisiones durante el proceso de análisis del texto y de asignación de equivalencias. Cada uno de estos campos, por ejemplo este de ciudad o país, cumple su función en un momento preciso para ayudar al programa a elegir la equivalencia concreta en cada frase.
Otra de las claves del programa es conocer los problemas que nos vamos a encontrar, los errores que cometen los traductores actuales y tenerlos en cuenta desde el primer momento. Hacía falta un planteamiento nuevo y no una evolución de los programas actuales. Y son dos los principales problemas que hay que resolver. En una frase sencilla, como esta, My Tailor is rich, conseguir una buena traducción es fácil, porque la relación entre las palabras en inglés y español es de 1 a 1 y la equivalencia por defecto, la acepción más corriente, es justamente la correcta. Pero ¿qué pasa en esta otra frase? Esto ya no es tan sencillo, no es tan sencillo por varios motivos. En primer lugar, hay palabras en inglés que desaparecen, como en este caso I y she. Luego hay otras palabras que aparecen de la nada, este que no existe en inglés, en la frase en inglés. Algunas palabras, esto pasa continuamente, tienen varias acepciones o equivalencias posibles. Y, por supuesto, hay grupos de palabras en inglés, por ejemplo los verbos frasales, que se convierten en una única palabra en español, con la dificultad que esto conlleva. La elección de la equivalencia correcta en cada frase la hemos resuelto con una técnica que llamamos condicionamiento y que no es otra cosa que ser sensible al contexto. Quizá el caso más sencillo es la pareja sustantivo-adjetivo. En este ejemplo, el sustantivo tax condiciona al adjetivo easy, que se convertirá en fácil, mientras que el sustantivo job condiciona la traducción de easy, que ahora se convierte en cómodo. De esta forma, una misma palabra se traduce de manera distinta en función del contexto, de las palabras a las que está unida sintáctica o semánticamente. ¿Recuerdan la fase 3, el análisis sintáctico? Aquí hay una aplicación clara. Y hay muchas otras formas de condicionamiento, a cual más complicada. Por ejemplo, el verbo reach puede estar condicionado por el objeto directo que está relacionado con él. En este ejemplo utilizamos el atributo ciudad o país que vimos antes, algo tan sutil pero que puede mejorar mucho el resultado final. Y otro ejemplo de condicionamiento aún más complejo. Los verbos, en este caso en tus, pueden condicionar a las preposiciones. Nadie habría dicho, sin tener en cuenta el contexto, que over se traduciría en con. En cuanto al otro problema, el que el número de palabras es diferente en los dos idiomas, se ha resuelto con hasta 9 diccionarios diferentes para recoger la casuística del lenguaje. Las preposiciones añadidas se insertan en determinados casos en el proceso de traducción, a pesar de que no existen en la frase de inglés. El diccionario de expresiones fijas recoge grupos de 2, 3 o cualquier número de palabras que funcionan como una unidad en el texto. Ya tenemos más de 45.000 en nuestro diccionario. Los verbos frasales tienen su propio diccionario. Creo que ya los tenemos todos, más de 2.000. Y los verbos idiomáticos o expresiones coloquiales son estructuras gramaticales realmente complejas que una vez introducidas en el diccionario, la primera vez, se conjugan y traducen realmente bien en adelante. Si necesitan información adicional, no dejen de contactar conmigo.